Es vital mantener siempre los ojos fijos en Jesús. La mayor pobreza, el mayor error de la vida es apartarlos de Él y mirar en otras direcciones, porque indefectiblemente nos vamos a equivocar, nos vamos a extraviar y nos vamos a hacer daño. Hoy me acordaba mucho en la misa, cuando el sacerdote ha hablado en la homilía de Pedro, me acordaba de ese momento en que Pedro, por fragilidad, por temor, por cobardía, niega a Jesús y jura, con toda la crudeza que tiene un juramento, toda la contundencia y toda la fuerza que tiene, jura que no le conoce. Juro que no conozco a ese hombre. Podemos imaginar, en medio de su miedo y de su desesperación, el tono en que lo dijo, queriendo poner distancia, queriendo alejarse de Jesús, que no le relacionaran con él. Juro que no conozco a ese hombre. Y es terrible, desde luego, pero muchas veces he pensado que en el fondo, aunque su intención era salvar el pellejo y no meterse en líos, evitar problemas, pero en el fondo, era verdad que no conocía a Jesús. Pedro había vivido con él 3 años, había vivido con él en gran intimidad. Era uno de los 3 predilectos. Continuamente leemos en el Evangelio, tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Pedro era la base, el primero. Pedro ha presenciado milagros. Pedro profesa la fe. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dice, bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de este mundo, sino mi Padre. Pues ese Pedro, a pesar de todo eso, y a pesar de haber visto milagros, a pesar de haber estado con él en la cena, a pesar de que tuvo esa bravuconada de si no te lavo, no tienes que ver conmigo, pues entonces entero, porque él era así de impulsivo, tan miedoso como impulsivo. Pues ese mismo Pedro, efectivamente, no conocía a Jesús. Juro que no le conozco. Y dan ganas de contestar, es verdad, no le conocía. ¿Y sabéis por qué no le conocía? Porque todavía no se había pegado, permitidme la expresión, el gran tortazo. Se lo pegó esa noche, en aquel patio de la casa del sumo sacerdote. Y se dio cuenta del tortazo cuando el gallo cantó y lloró amargamente. Solo quien en un momento dado de su vida ha llorado amargamente su infidelidad, su egoísmo, su pecado en definitiva, porque no es otra cosa el pecado, sino que el egoísmo nos venza en un aspecto o en otro. Solamente el que ha llorado así su pecado, con amargura, con verdadero dolor de corazón por lo que ha hecho, solo ese empieza a conocer a Jesús. El que se ve necesitado de perdón, de misericordia, el que palpa su propia debilidad, su propia nada, es el que empieza a conocer a Jesús por su corazón, por su bondad, por su misericordia.
Pero para eso suena muy crudo, pero es necesario. Y es verdad. Hay que darse la gran torta. Y el aparente fracaso de tu vida, el aparente gran error de tu vida, acaba siendo la fuente de la vida verdadera, el principio de un renacer. ¿Por qué? Porque nadie que no reconoce su error va a necesitar nunca de la misericordia. No se va a sentir necesitado de la misericordia. Y Dios no puede ser misericordioso con el que no le pide misericordia, con el que no necesita de la misericordia. Por eso esa noche Pedro decía la verdad. No conocía a Jesús. A partir de sus lágrimas amargas, cuando supo lo que era la vergüenza, el sonrojo, el sentirse una piltrafa, el saber que has traicionado a quien en el fondo quieres más que a nadie, cuando empieza a palpar ese dolor, cuando de verdad le duele Jesús, cuando de verdad le duele su amigo, empieza a conocerle. Hasta entonces, ni idea que tenía Pedro. Y ya en Pascua, aquella mañana en Genesaret, aquel encuentro y aquella pregunta directa de Jesús, yo me lo imagino con mucha dulzura, intentando mirar a Pedro a los ojos, porque de entrada Pedro no se atrevería a mirarle, por vergüenza. Y me imagino la dulzura de Jesús, el cariño, la ternura. Jesús mirando a Pedro. Y Pedro soportando el peso de su propia vergüenza, de su propio apuro. Y la pregunta que Jesús le hace es la peor para Pedro en ese momento. ¿Me amas? Y esa pregunta nos la hace a nosotros tantas veces. ¿Me amas? Y claro, armarse de valor para decirle, tal y como era Pedro, que era el que sabía todo, mangoneaba todo, presumía de todo. Me lo imagino bajando la cabeza, apurado, y diciendo, ¿y qué contesto? Porque sí que le amo, sí que le quiero amar, pero después de la que he hecho, ¿qué crédito tengo? ¿Cómo me va a creer? Y al final, Pedro responde eso que a mí me ha servido tantas veces. Señor, tú lo sabes todo. Las que he liado, las que lío, las que soy capaz de seguir liando. Y sabiendo todo, toda mi pobreza, sabes que a pesar de eso, a pesar de la nada que soy, te amo. Tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Y después de las 3 preguntas, como para curar las 3 heridas de las 3 negaciones, lo más precioso es que para Jesús Pedro queda intacto.
Pedro no dejó de ser piedra por haberle negado. La misión que Jesús confirió a Pedro al principio, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A pesar de las negaciones, sigue en pie, sigue igual. Eso nos cuesta mucho entenderlo, porque nuestra mentalidad, el que la hace, la paga. Esa es nuestra mentalidad. Pero Pedro empezó a conocer en ese momento que Jesús, que Dios, no funciona como nosotros. Perdona y olvida y no lleva cuenta del mal. Pedro confiesa su amor a Jesús, es bañado por la misericordia de Jesús y el corazón de Pedro queda restaurado, sanado, aliviado. Y Jesús, que ya le ha redimido, que ya ha resucitado, contempla a Pedro como lo que es, su amigo querido, la piedra sobre la que edifica su iglesia y le confirma en la misión. No le dice, bueno, yo te perdono, pero como has hecho esto, pues voy a ver si encuentro a alguien más fiable, porque si la has hecho una vez me la puedes hacer otra vez. Y mejor ya vas a estar en la iglesia, pero no vas a ser Pedro, la piedra. Voy a buscar a otro. Eso lo haríamos cualquiera de nosotros. Jesús no. Jesús le confirma en su misión como si nada hubiera pasado. Y ese día, Pedro empezó a conocer a Jesús. A partir de ahí ya no podía decir juro que no le conozco, sino empiezo a conocer cómo es.